7 de la tarde con 25 minutos, seguimos en Noticias 24 a través de Canal 24 Horas. Espacio Público propuso que el Gran Santiago debe entrar en hibernación para así parar la alta tasa de contagios. Para hablar de este y otros temas nos acompaña Soledad Barría, ex ministra de Salud en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Soledad, bienvenida a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Lo primero, preguntarle por este concepto que hoy día se ha comentado mucho de la hibernación, este concepto que pone Espacio Público. ¿Cómo lo recoge usted? ¿Qué debiéramos entender por hibernación? O sea, yo creo que lo que ellos están proponiendo es que entremos todos en un estado de tranquilidad total, de no salir de las casas para ningún efecto. Un poco como sucedían las cuarentenas al inicio, yo creo, ¿no? En que efectivamente nadie salga, no haya transporte público, no haya, es decir, la ciudad de alguna manera se paralice. Yo creo que eso es lo que están proponiendo. Ahora, yo creo que para eso, Andrés, es indispensable que las personas tengan este ingreso mínimo, ¿no? Garantizado, que está empezando a discutirse hoy día en el Congreso, pero sin eso creo que no hay ninguna cuarentena que valga. Soledad, si lo llevamos a la práctica, por ejemplo, hay varias, a ver, dentro de este concepto de hibernación, varios expertos han dicho, a ver, aquí está el tema, por ejemplo, de extender el toque de queda, otros limitar los permisos, otros que el delivery funcione mucho más acotado. Por ejemplo, también que el transporte público, lo decía usted, funcione también bastante más corto como ha funcionado en otros países. ¿Por dónde debiera, en buen chileno, apretarse la mano en términos de hibernación? Es que la Todos mano, juntos, cada Andrés, uno, ¿cómo lo ve usted? la mano tiene que apretarse cuando las personas tengan la posibilidad de vivir sin poder, sin salir. Y Ya. para eso es indispensable que tengan los ingresos. Entonces, usted puede hacer todo tipo de cosas punitivas, pero si las personas no tienen la posibilidad de sobrevivir en sus casas, entonces van a tener que salir. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que agilizar es la posibilidad efectiva del apoyo económico a las familias, a las personas y en un monto suficiente para poder Mm. sobrevivir, porque ustedes saben que con el monto COVID de 60.000 pesos o la ayuda de 65 que se ha otorgado, no es posible vivir durante 15, un mes para una familia normal. Entonces es urgente para poder hacer cuarentenas más Efectiva. duras, más exageradas. No es un problema de toque de queda, es un problema de que efectivamente las familias, las personas puedan quedarse en las casas sin necesidad de salir. Y eso hasta ahora no se ha dado, desgraciadamente. Soledad, lo hemos conversado con varias autoridades ayer, hoy día. Si uno compara, por ejemplo, la situación de la cuarentena, que ya lleva 3, 4 días en Valparaíso, claramente, todavía no es un tiempo prolongado para sacar una evaluación más completa. Pero allá sí el comportamiento ha sido muy distinto. En el caso puntual de Valparaíso, en que las condiciones de hacinamiento, de vivienda, de pobreza, no son muy distintas a las de Santiago. ¿Por qué se cumple allá? ¿Por qué no se cumple acá? Usted fue ministra de Yo Estado. creo ¿Cómo, que cómo, hay, cómo ve esa situación? yo creo que hay dos elementos interesantes en lo que está pasando en Valparaíso. Primero, es que recién está empezando la cuarentena. En Santiago estamos llegando a un mes y medio, entonces ya pierde eficacia la misma medida. Es distinto estar en los primeros días que estar a las 6 semanas, digamos, o más en algunas zonas de Santiago. En segundo lugar, yo creo que el municipio hizo muy bien, trabajó, sectorizó Valparaíso y desde hace varias semanas está llevando oficinas comunales cercanas a los centros de salud familiar que tienen una determinada población. Entonces hizo barrios que tienen una cierta autonomía. Mm. Entonces la gente no necesita bajar al plan para tener muchos de los elementos que podría tener el mismo barrio. Yo creo que esa es una muy inteligente medida que se elaboró en Valparaíso y que permite un trabajo con la comunidad de otra manera. Aquí, Andrés, hay que entender que aquí la gran pelea es en los barrios y en los territorios. Tenemos que cortar la llave de los contagios en los barrios, en los territorios, y para eso es indispensable que las personas efectivamente se queden en las casas, mantengan este distanciamiento físico, pero hoy día hay muchas ollas, por ejemplo,
comunitarias, ¿no es cierto?, que están funcionando, hay mucha organización solidaria, los centros de salud familiar, porque hemos estado justamente buscando que sea la atención primaria en la comisión que recientemente hizo el Colegio Médico, en que presentamos una serie de propuestas concretas, prácticas, para que la atención primaria y los municipios trabajen mancomunadamente en los barrios. Es allí donde hay que dar el combate contra el coronavirus, buscando a las personas que están infectadas, pudiendo aislarlas, ya sea en su casa o en una residencia sanitaria. Pero ese dato de la residencia tiene que saberla el centro de Sí. salud. Y en el centro de salud tiene que trabajar con las ollas comunes, con las comunidades, tiene que hacer capacitación. Es ahí donde tenemos que cortar esta gran cantidad de contagios. No va a ser en los hospitales. Ahí solo vamos a poder, van a llegar las personas graves. Tenemos que cortar los contagios antes. Como se dice, hacer los diagnósticos, que las personas efectivamente reciban su licencia por 14 días, puedan hacer el aislamiento, no salgan de las casas, hay que lavarse las manos. Entonces hay que hacer también una política comunicacional inclusiva, esto de hacer entender a las personas, no mediante que le vamos a sacar parte, que no sé qué, no, aquí esto lo vamos a hacer entre todos, y entre todos tenemos que lavarnos las manos, usar mascarilla, tener la distancia física, tenemos que ser capaces de cuidar a otros en esto, y para eso tengo que tratar de no salir, ojalá, Soledad. de la casa. Sí, otra de las Sí. medidas que proponía Espacio Público en el documento que se emite hoy día en la mañana, ayer en la noche, más bien tarde-noche, tiene que ver con el aumento en el testeo de casi un 50%, dicen ellos, por lo menos, para bajar la positividad hoy día de exámenes que están preocupantes, superior a un 30%. Para salir de medidas confinatorias como esta deberíamos estar en un 5%, estamos en un 30%. ¿Por qué es tan importante, a su juicio, como experta en temas de salud pública, aumentar el testeo? Es que es muy importante hacer el diagnóstico de la enfermedad del COVID. Y eso tiene dos maneras. O bien usted le hace a medio mundo un test, que no tenemos la capacidad como país para aumentar. Se ha aumentado mucho, pero no tenemos, el máximo hemos llegado a 20.000 diarios. La atención primaria puede tomar muchos más exámenes. El problema es el procesamiento de esos exámenes. Pero lo otro es que esos exámenes los dejemos para ir a buscar el virus en aquellos espacios de riesgo para las comunidades. Por ejemplo, el, el sitio donde hay adultos mayores, ¿no es cierto?, que sabe el centro de salud familiar que ahí hay un hogar de adultos mayores, el hogar del Sename. Ahí hay que ir a hacer los test, a buscar los casos. Los lugares, por ejemplo, en las cárceles. Y los que llegan con síntomas, a esos hay que hacerles el diagnóstico. Para eso los médicos de atención primaria están capacitados para hacer el diagnóstico clínico e inmediatamente hacer el aislamiento, no estar trancados, como digo yo, esperando el PCR, que no sé qué. No, si el diagnóstico se puede hacer clínicamente, se puede hacer inmediatamente, aislar a la persona, ya sea en su casa o ya sea en una residencia sanitaria, inmediatamente buscar los contactos para ir cortando para trazar, para contener. Lo que necesitamos es en los territorios hacer este trabajo. Más exámenes, pero en comunidades donde tenemos que salir a buscar nuevos casos, y el resto hacer diagnóstico, no enredarnos con la PCR, darle la licencia, aislar a las personas y hacer los estudios de contacto. Soledad Barría, ex ministra de Salud, le agradecemos esta conversación esta tarde de martes aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.